Sí, La segunda parte, sí, la segunda parte es de Romanos capítulo 1, del versículo 18 en delante. Dice la palabra de Dios, pues hace 8 días ya ve que dijimos que el libro de Romanos, de acuerdo cuando van a estudiar ustedes, y que sé que ya lo están estudiando, ¿verdad? Se divide en tres partes, del capítulo 1 al versículo 8 es donde nos da la doctrina de la justificación por fe y sus consecuencias. Y la otra segunda parte es del capítulo 9 al capítulo 11, donde está la exclusión de los judíos y donde es injertada la iglesia o el pueblo gentil. Y los capítulos de Romanos del capítulo 12 al 16 es donde nos da la vida práctica de la vida cristiana. Por eso es indispensable que estudiemos el libro de Romanos y también memoricemos, y al memorizar la palabra de Dios viene la iluminación, porque como ya lo trae uno memorizado, saltan las palabras de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante los versículos que nos quedamos del versículo 18 en delante. Dice, porque la ira de Dios, capítulo 1 de Romanos, dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, en primer lugar, quiero decirles la palabra que dice aquí, la palabra ira. La palabra ira es, aquí está cuando hay un enojo dentro de nosotros, ese es el enojo. Pero la ira es cuando se consume el enojo. Voy a repetirlo. O sea, la ira aquí de Dios es cuando ve el pecado, es un enojo contra el pecado, porque Dios es santo. Dice en 1 de Pedro 1, 8, 9 en delante. Dios es santo, por eso dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, cuando la ira, cuando el enojo se lleva en acción, es la ira. Un ejemplo, es muy claro entre cuando están chiquitos que te quebran tu mejor jarro y tú dices, mi mejor jarrón me lo, o mi adorno, ¿verdad? De que tengo ahí. Entonces te enojas y dices, es que ya te había explicado que no tocaras esto. Entonces, cuando ya le das el cintarazo a calzón quitado, ahí se consuma el enojo que se llama ira. Bueno, en este caso, Dios, esta ira o este enojo contra el pecado es hasta obvio y lógico que Dios, que es santo, por eso envió a Jesús. Si no, todos estuviéramos fulminados, todos. Entonces, por esa razón, cuando tú y yo le fallamos a Dios, Dios es santo. Pero ¿quién es? Dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Viene Jesucristo, la sangre que Él derramó en la cruz, Él, que tú lo recibiste, entonces Él viene y te dice, hijo mío, levántate. Yo pagué por ti ese precio de sangre pura, si no, entonces fuéramos fulminados, si no hubiera venido Jesús. Por eso, qué importante es cada versículo, porque lo reflejamos en la vida diaria. Aquí se refleja el carácter de Dios. Cuando nosotros no sabemos el carácter de nuestro esposo o viceversa, o el carácter de nuestros hijos, es cuando son los problemitas. Pero Jesús, aquí, Dios muestra su carácter, que Él es santo.
Y como dice él, sed santos como yo soy santo. Entonces, primera de Pedro 1, 8 al 17, y tú lo puedes leer en tu casa. Pero cuando el hombre se revela, o sea, porque cuando Dios mira, ¿se acuerdan de un ejemplo cuando Jesús llegó y que estaban vendiendo los animalitos para ofrecer antes que Jesús fuera a la cruz? Que estaban vendiendo las palomitas, las, los borregos para presentar sacrificios, y estaban haciendo un mercado ahí en la casa de Dios. Llega con el enojo santo. Llega y, ¿saben qué? Saca el chicote, pero había un motivo de su santidad. Sacó un látigo y aventó las mesas. Me pongo ahorita como si ahorita estuviera pasando, que ahorita como cuando están los congresos llenos, con respeto, y que aquí están las camisetas 2 por 1 y que va, órale, y esto. Entonces, así llega. Jesús llega con, órale, vámonos. Mi palabra es de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Ese es el enojo. Y se consumó cuando aventó todo. Mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. No cueva de ladrones. Entonces, esa ira está más adelante, como lo dice, que dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Gente que recibió a Jesús, pero quisieron vivir a su manera, como la canción del que ya falleció, de un señor muy famoso, que él quiso vivir a su manera. Frank Sinatra. Entonces, aquí, cuando tú conoces a Dios, esta gente, si ustedes van, todos estos versículos pueden sacar el tipo de personas. ¿Por qué se refiere Dios a ese enojo, a esa ira que se consumó? Y viene la ira, pero la ira que va a arrasar a todas las naciones y que falta poquito. No me da gusto de que la gente no se arrepienta, pero de Jesús les dice, ustedes me conocieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hincharon, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tanta gente que ahorita tú los escuchas y es lo que está envenenando las redes sociales con unos gente malvada, depravada, y que usan un versículo, pero lo sacan a sus intereses, es lo que están dañando. Bueno, viene la ira de Dios que se va a consumar. Entonces, pueblo de Dios, es imperativo. Él y yo estábamos orando y muy temprano, y nuestros hijos andaban en alguna actividad, y dije, sí, Señor, ahí donde ahorita están ellos, que una palabra llegue y que puedan decir, me determino al resto de días que Dios me da, porque tú y yo no sabemos cuántos días nos quedan aquí. Entonces, pero sí, Señor, gracias, porque este tipo de personas que están diciendo aquí que conocieron a Dios, pero no siguieron exactamente la autoridad de la palabra de Dios, sino que empezaron a hacer sus doctrinas de hombres, entonces es cuando se va a la brújula. El GPS se pone loco. ¿Se han fijado que a veces que vamos a un lugar y nos trae así vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta porque se alocó? Pero esta es la brújula, la palabra de Dios. Entonces, este tipo de personas se desviaron, conocieron, pero se desviaron. Y luego dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay otro núcleo de personas, y que yo sé que alguien de ustedes han conocido gente muy capaz, muy inteligentes. Les di un testimonio hace días en el grupo de mujeres,
que un señor, un maestro que es muy famoso en México, que escribe libros, durante los 3 años de high school o preparatoria, me estuvo examinando a ver si de veras era hija de Dios, a ver si en serio tenía convicciones. Y cada rato me hacía de una manera, de otra, y de otra, y de otra. ¿Y saben qué? Eso es lo que Dios quiere. Gente arrojada, gente determinada, gente con convicciones que le pueda decir al mundo, esto es la verdad. Esta es la única verdad absoluta. Todo lo que el mundo dice a los niños en las escuelas. Por ejemplo, a Alex, en la escuela le dicen, de seguro te dicen que venimos del chango, la ley de Darwin. ¿Y qué? Pero cuando venimos a la palabra de Dios, Jesús hizo a imagen y semejanza al ser humano. Génesis 1, 26 al 30. Entonces, pueblo de Dios, ¿en qué línea de personas te encuentras o que puedes caer o que yo puedo caer? Por eso dice que esta gente, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay mucha gente que dice, no, eso es de la antigüedad. ¿Qué día nos dijeron? Una de las personas que estábamos hablándole la palabra de Dios dijo, no, dice, los judíos hace poco se metieron toda la Biblia en la computadora, dijo, y vieron que nomás, como está hecha, solamente una sola persona pudo haberlo hecho, no 40 hombres. Y le contesté, exactamente, esa computadora tiene razón, porque fue por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, que a los 40, en diferentes tiempos y diferentes acciones que tenía el humano, escribieron. Y me dijo, pero eso no dijeron ahí, porque no les va a convenir decir que el Espíritu Santo le escribió, porque ellos no recibieron a Jesús. ¿Qué dice en Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero qué? Pero a los que le recibieron, a los que creen, nos ha dado ese derecho, esa autoridad, esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, otra categoría dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Saben qué? Me quedé sorprendida. Yo no tengo mucho tiempo para meterme al YouTube y ver mucho menos en películas, pero que me quedé sorprendida que ahorita los chinos, con respeto a todas las naciones, los amamos, pero estos científicos ya han hecho combinaciones de animales que Dios determinó que no juntaras un animal con otro tipo de animal, ni hombre con animal, y ellos ya han quebrado la ley de Dios. No estoy yo criticándolos, no, quebraron la ley de Dios. Por eso dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ellos, tú dices, ¿por qué necesito a Dios? Yo me puedo poner el ADN de este animal. Se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y otra dice el versículo 24, otra clase de hombres, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ahorita la pornografía, si alguien quiere ser millonario, multimillonario, se mete a ese cochinero, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y punto. No hay negociación con lo que Dios dice. 1 Corintios 6. A los adúlteros, a los fornicarios los va a juzgar Dios.
Tú dices, vieja anticuada. Yo sé que aquí por vía interna decir, esta está cucu, es de la era de millones y billones antes de que viniera el humano, porque la Tierra es cierto, tiene billones y billones de años que fue hecha, pero el ser humano sobre la Tierra tiene aproximadamente 6,000 años. Entonces, pueblo de Dios, tú y yo tenemos todo para poderle decir a todos los que podamos, principalmente como dijo Jesús, primero espérense que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, primero Jerusalén. Jerusalén significa que es tu casa. Judea, tus familiares, la suegrita, el suegro, los familiares. Y Judea, Samaria, los familiares son los que tienes allá en México. Y hasta lo último de la tierra, todo el mundo. Entonces muchos dicen, no, yo quiero irme a China a predicar porque ya están mucho billete, mucho dinero, tienen bastante billete. No, primero empieza por tu casa, dice la palabra de Dios. Entonces, el siguiente grupo dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, ahorita la inmoralidad es el número 1 que está sucediendo en el mundo. No es la falta, no es la economía. Porque miren, pónganse en un ejemplo práctico. Cuando no tenemos para la luz, un día con velas, ¿qué tanto? Nos brincamos un día y ya lo conseguimos o vamos y chambeamos y ya tenemos para el día siguiente. Pero la inmoralidad está tragando de adentro para afuera. Es lo que en Génesis capítulo 6, lean en capítulo 6 de Génesis, que vino el diluvio porque la tierra se corrompió, se pudrió. Y ahorita es el tiempo que está corrompida la tierra. No es escasez de petróleo. No estoy hablando mal de ningún gobierno. Oramos por nuestros gobiernos. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, verso 1 en delante. Sométase toda persona a las autoridades, porque toda autoridad por Dios está puesta. Entonces, pueblo de Dios, este grupo de personas que se entregó a pasiones vergonzosas, dice las mujeres. Conocí en 1987, yo les dije de un testimonio. No voy a hablar mal de las que son lesbianas. Dios ama a las lesbianas, pero no quieren que sigan esa conducta, porque Él a eso vino. Esa conducta que aquí dice, esa conducta que ellos, dice, ellos se entregaron a pasiones vergonzosas. Dios hizo a Adán y a Eva. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30. Capítulo 3 es cuando el hombre desobedece y la serpiente pues los engañó. Ustedes saben esa historia. Pero esta clase de personas que se entregaron a esas pasiones vergonzosas, dice que cambiaron el uso natural las mujeres contra su propia naturaleza. Qué hermoso que una niña que cuando nació una niña, oh, gloria a Dios. Oh, que nació un hombre, gloria a Dios. Pero ahorita tú ves en las noticias, no, yo quiero que le pongan una X para cuando él crezca, que él decida. No, Dios ha determinado los tiempos. O sea, sí saben eso, ¿verdad? Que ahorita ya pusieron que en toda la ciencia que están ahorita en avance, que cuando el niño ponen una X para cuando él crezca, él quiera decidir si es niño o es niña, o es hombre o es mujer. Le dije yo a la persona que me estaba diciendo esto, Dios estableció la familia, pero hay un enemigo que desde el principio, por eso engañó a Eva, porque no quiere las familias, porque no habiendo la autoridad que es la cabeza, aunque las mujeres queramos, estamos
como las gallinitas sin cabeza, nomás brincando para allá y para acá. Así está ahorita la raza humana. Pero el pueblo de Dios, mientras estemos aquí, vamos a declarar lo que es bueno. Porque así dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová, de ti? Hacer misericordia, amar justicia y humillarte ante tu Dios. Entonces, pueblo de Dios, esta serie de personas, la que sigue es la homosexualidad. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Miren, tú dices, es que he tenido bastantes preguntas porque íbamos a dar esta enseñanza. Dice, si a ti se te presenta una persona que ella dice, no, yo sé que soy hombre, pero quiero ser mujer. Entonces, pues vamos a orar porque algún tornillo está mal. El hermano es mecánico. Y si allí en lo de autos, él es mecánico de autos. Entonces, si el hermano, yo no sé ni papa de carros, pero yo poniendo el ejemplo del hermano Diego, si el hermano Diego ve un tornillo que no está engranado, que no tiene el engranaje, el carro no va a caminar. Nomás así como a veces que se ponen los carros, va, y que no prende. ¿Por qué? Porque ese tornillo no está bien engranado, no está en el engranaje. Entonces, el ser humano, de acuerdo a la palabra de Dios, no mi concepto, el concepto bíblico, Dios puso al hombre para ser co-creador, o sea, junto con Dios, junto con Jesús. La mujer no da la semilla, el hombre pone la semilla en la mujer. Entonces, ahorita se ha degradado, pero yo te digo, pueblo de Dios, esta palabra es a tiempo para nuestros niños. En la escuela, uno respeta. Yo sí me pongo a pensar, estábamos platicando, ¿qué hacer con nuestros niños en las escuelas? ¿Cómo llenarlos de amor? Que el niño vea a mi mamá, mi papá. Mira, mamá, es que ahí en la escuela hay un niño que tiene mamá. Un niño tiene papá, y yo le digo, ¿por qué está así? Y él no le puede contestar. El niño está diciendo, es que así dice. Entonces, uno, de acuerdo a la palabra de Dios, uno les va a decir, es que estas personas necesitamos orar por ellos, para que ellos conozcan a Dios, reciban a Jesús y sean libres, y que ellos estén con ese engranaje con Dios. Porque cuando estamos así con Dios, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Y lo dice, y como ellos, el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué dice? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, fíjense, para remachar, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, tú y yo tenemos mucho trabajo. De veras, le ruego a Dios todos los días, Señor, si me llega un dolorcito de algo, no sé, Señor, pero tu palabra me dice en Isaías 40:38 que los que esperan en Jehová y los que no tienen fuerza, tú se las multiplicas. ¿Por qué? Porque necesitamos arrebatarle al enemigo tanta gente. Exactamente. Isaías 40:31, cuando dice
que cuando tú necesitas, dice, que Él te da el esfuerzo alcanzado, más que una fuerza, te anima y te da la fuerza. Te anima y te da la fuerza. Él te da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas el que no tiene ninguna. Pueblo de Dios, tú y yo tenemos muchísimo trabajo. Muchísimo. Por eso escucho a estos santos hermanos, a cada uno que dice, vaya a mi casa, preciosa alma, ahí vamos a estar el sábado con su mamá. Y ¿cuántos? Porque el tiempo apremia, el tiempo es corto. Le decía en la mañana a mis hijas, cuando antes de venir nos oramos, le dije, ¿sabes qué? Si una sonrisa le das a una persona que llega por primera vez, esa sonrisa se la va a llevar. Ese apretón de manos, ¿en qué te puedo servir? Hermana Marta, estamos orando por el hermano. ¿No viene el hermano? Señor Jesús, mi hermano Oscar, allá donde se encuentra. ¿Por qué? Porque la gente, decía el otro día una preciosa muchacha que está aquí, no voy a decir su nombre, dice, para ir los fines de semana la gente se dispone a te doy ray, para ir a tal lugar que no es agradable a Dios. Pero cuando te ven que tú necesitas para el gas, no tenemos. Bueno, ellos se complacen cuando vas tú a pecar. Entonces, el pueblo de Dios, sino somos una familia, vamos a capa y espada. No, infeliz Satanás, tú no me robas a mi esposo Carlos. Así es. Tú no me robas a nadie, en el nombre de Jesús. Vamos a sintetizar. Amén. A sintetizar es esto. Si ahorita entrara el presidente de los Estados Unidos aquí y que de pronto se quisiera sentar ahí, no, pues allá hay lugares, que le dijera a Diego, allá hay lugar. Ese puro hecho no se está reconociendo al presidente. No estamos agradecidos de estar en esta tierra. No estamos respetando el protocolo. Con ese simple hecho de ignorarlo, él sale y dice, cierren esa iglesia. ¿Y quién le puede decir que no? Si un presidente puede hacer eso, esa actitud toma a la gente en relación a Dios, desconoce a Dios, se hace, como dicen, de la vista gorda. El puro hecho de no reconocer a Dios ya se condena a la persona. Eso es lo que está diciendo todo este capítulo. Porque nosotros hemos hablado de San Juan 3:16. ¿Qué dice? A ver, repítenlo todo. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 3:17 de San Juan? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18 es de lo mismo que está hablando la pastora Eva de Romanos 1:18. Es lo mismo. ¿Qué dice el 3:18, pastora Eva? El que en él cree no es condenado. Pero, a ver, todos digan pero. A ver. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es exactamente lo mismo. Está rechazando a Cristo, está rechazando las instrucciones, está negando a Dios. ¿No es inofensivo? No es. No hay, ahorita no hay ninguna persona sobre la tierra que digan, es que no me han hablado de Cristo. Nosotros que ya somos cristianos y de pronto muere un ser querido, a ver si alcanzó a recibir a Cristo. Y oramos a Dios como, a ver si Señor, recíbelo ahí. Ándale, así de panzazo, dicen. Esa es la actitud. Pero la realidad, él en su tiempo, en su momento, supo de Dios. Y él decidió no. Él decidió no. No hay una persona que ahorita digan que no.
No hay. No hay. No, es que no sé inglés. Pues en español. No, que no sé español. Pues en el idioma que tú tengas. No hay quien. Sabemos cuál es lo correcto y decidimos no hacerlo. Estamos diciendo no a Dios. Cuando decides que la ciencia, que es lo que vamos a mirar el otro domingo, vamos a hablar acerca del capítulo 2 de la ciencia. Decides, no, es que la ciencia dice esto. Y no quieres, ni siquiera has analizado lo que dice Dios. Estás ignorando a Dios. Y por eso mismo se está condenando la persona. Ahí mismo en San Juan 3, el último versículo, pastora, ¿qué dice? Mas el que practica la verdad, El que cree. el que en él cree, Oigan esto, por favor. el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo Tiene vida tiene eterna. vida. Está bien claro y simple. El que cree en el Hijo. Hijo con ¿Quién es H el Hijo? grande es Jesucristo. ¿Pero qué? Pero el que Otra vez, repite conmigo. Otra vez, oye lo que sigue. El que rehúsa creer en el Hijo, o sea, en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa recibir a Cristo, la ira de Dios está sobre esa persona. No importa si es niño, si es jovencito, niño ya de más grandecito que tiene uso de razón. Por eso el otro día le decía a una hermana, cuando pronto le di una instrucción y la niña voltea y le dice, no. Le dice, apacíguala porque esa misma actitud, si sigue de adolescente o de adulta, así te va a ir. Corrígele esa rebeldía ahorita. Ahorita. Estaba escuchando un predicador que dice, los que sean levantados en el arrebatamiento, muy probable que sean solamente niños menores de 3 años. Sí. Muy probable menores de 3 años. Así que si tiene 4, se puede quedar aquí. Porque así que tú tienes un nieto de 4, pues que ya sabe qué es bueno y qué es malo. Ya sabe. Y tú eres responsable si se queda. Tú eres responsable. No se diga si tiene más años. Que dice, no, mejor yo me quedo con él para que no se quede solo. No, así te va a ir. Ellos mismos, dice que los hijos van a entregar a los padres con el anticristo. Los padres van a entregar. Va a haber mucha traición. Judas va a quedar chiquito. Pero lo que estoy resaltando esto, aquel que rechaza a Cristo, rechaza a Dios, la ira ya es condenado. Dice que la ira de Dios. Ya de por sí es condenado. Y la ira, vuelve a leer ese versículo, pastora, el 3:36. San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Te digo porque hay a veces que hay hermanitos que le permiten a su hijo andar metiéndose con una mujer, metiéndose con otra. Ay, mi hijo. Y luego dicen, pastor, ore por mi hijo para que lo toque el Señor. La ira de Dios está sobre él, porque él está rechazando a Cristo ya. Ya se le ha hablado la palabra. Sí. ¿Y qué significa la ira de Dios sobre él? Lo que acaba de leer la pastora. Dice exactamente el versículo 18, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense que contra toda impiedad, la impiedad es todo lo que haces contra todo lo que a Dios. Digo esto, pastora. Primer caso, la persona no reconoce al Creador. Porque la misma palabra, tuvimos el honor de ir este año que pasó, fuimos a Nueva York, miré los edificios, casi no hay lugar de una casa solita por ahí, en Manhattan, ¿cómo le llaman todo ahí?
Yo miraba como he visto algunas películas, y, oh, aquí filmaron esto, oh, aquí filmaron lo otro, oh, aquí hubieron esta. Y Eva no sabía de qué estaba hablando. Pero anduvimos ahí, pero sí sabes qué miré. Miré pues de ahí se manejan y se hacen decisiones a nivel mundial, en un pequeño pedazo de tierra. Ahí está la ONU, y pensar que la ONU decide que la tierra de Israel, la mitad para los israelitas, la mitad para los palestinos y cosas así, que va en contra de la Biblia, que deciden muchas cosas. Ellos, unos cuantos que están ahí, deciden en relación a la situación de todo el país, pero también ellos deciden como no necesitamos a Dios. Vas caminando en la calle o en el metro, te topas artistas que tú te morías. Ay, mira que el artista tal. Andan caminando, comprando comida común. ¿Ves? Los ves, como muy fácil. Entonces, ¿pero qué? Pero no tienen en cuenta a Dios. No tienen en cuenta a Dios. Y dice la palabra de Dios que está profetizado. Va a desaparecer toda esa isla de Manhattan. Va a desaparecer. Porque no tienen en cuenta a Dios. La estatua de la libertad representa todo lo opuesto. Después tuve el privilegio que mis hijas otra vez nos llevaron, pero acá para el lado de Arizona, de Utah. Al mirar las montañas, al mirar el cañón, al mirar tantas cosas, la grandeza de Dios. Por eso la Biblia dice que los cielos muestran la majestuosidad de Dios. La naturaleza misma lo muestra. ¿Quién le enseña a un león a lanzarse e irse sobre el cuello de una presa? El instinto. ¿Quién le enseña? Dice, mira, te vas a ir por aquí. O cuando es la manada se van así varios, uno los espantan y el otro lo está esperando. ¿Quién les enseña? La misma naturaleza. Mira los cielos. Mira de cada cosa. Ahorita me voy a poner a explicar, pero los firmamentos, las estrellas, todo manifiesta el poder de Dios, la grandeza de Dios. Pero le dijeron no. Hubo una explosión de repente y todo sucedió. Negando a Dios. No, que venimos del chango. Negando a Dios. Y luego todavía nuestros hijos, unos que otros se la andan creyendo. Rechazando a Dios. Ese es el primer caso. Por eso dice lo que sucede en Romanos 1:22 al 24. Dice, por eso también Dios los entregó. Cuando la ira de Dios está, ni siquiera Dios los acaba. Simplemente se aparta. Vámonos, ahí te va. Date tu trancazo. Porque estamos ignorando la palabra de Dios, estamos ignorando a Dios. Entonces, toda aquella persona, incluye a los cristianos, que si ignoramos la palabra de Dios, no te extrañe que esté la ira de Dios. Perdón que te lo diga, pero tengo que decirte la verdad. La ira de Dios esté sobre ti. Por mucho que oremos nosotros no podemos ir contra Dios ni a su palabra. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, Es pecado. estás ignorando la palabra de Dios y la ira de Dios viene sobre tu vida. La ira de Dios habla de la ira. El otro caso, la segunda parte es el que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Decidieron tomar la mentira. Es decisión de las personas. Por eso dice que los entregó. Del 1:25 al 26 vuelve a recalcar 3 veces, dice, los entregó. En la tercera vez se observa que ellos no estaban dispuestos a reconocer a Dios. Por eso Pablo los explica. El 1:28 vuelve a decir, los entregó. Los entregó. Por eso si miras Salmo 72, cuando ves personas que triunfan en dinero, que tienen familia y que se jactan, dicen, mira, no voy a la iglesia, ni diezmo,
No, ni estoy ahí metido cada domingo. Así dicen. el 73. ¿73 dije? ¿O cuál dije? Sí, dije el 72. 73, creo. El 73. Mira, estaba David así, dijo, pero mira, estos ni siquiera te reconocen a ti, mira, ¿y cómo viven? El Señor dice, espera, espera, yo me encargo de ellos. Pero nadie se escapa de Dios. Nadie, nadie, nadie. Nadie. No importa con cuánta filosofía o teorías de escuela traigan. Nos extenderíamos bastante para seguirle ahí. Sigue, pastora, para Sí, concluir. exactamente. Ahorita que daba todos estos más descripción de estos versículos, es demasiado importante por eso cómo ser agradecidos por lo que Él ha hecho por ti, y por mí. Entonces, cómo reconocer, cómo reconocer nosotros sin seguir viviendo una vida hipócrita? O sea, es ahora, antes del servicio, estoy platicando con un adolescente y me dio bastante alegría su sinceridad. Y saben que muchas veces cuando nosotros a veces no entendemos lo que vive cada persona, por eso es nuestra oración, dame la sabiduría cada vez que abra mi boca. Como dijo el rey David, abre mi boca para decir las maravillas de tu ley. Así Entonces, es. ah, No puedo dejar que quede así este mensaje, porque en sí todo el mensaje es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Pero el evangelio siempre abre la puerta o da la medicina, da la solución. Y lo que dice en los primeros versículos que ya explicamos el domingo pasado, los primeros de lo 17. que es el poder del evangelio, es un poder de amor, Amén. es poder de amor. Entonces, es donde el ser humano batalla para entender que si Dios es amor, ¿estás mirando a Dios así? Dios es amor. Difícil entiendes que también Dios es un Dios de ira. Es un Dios de ira. Queremos que nos hablen de puro amor cuando hacemos lo que nos da nuestra gana. Pero aquí Romanos está diciendo, es un Dios de ira. Es un Dios que agarra el látigo. Llega porque llega. No podemos estar ignorando a Dios. Por eso, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, no podemos estar jugando al cristianito, porque el Señor se enoja. Mira el Antiguo Testamento y vas a mirar al Dios de la ira, si quieres saber. A muchos nomás quieren mirar el Nuevo Testamento porque representa y muestra el Dios de amor. San Juan 3:16, el Dios de amor. Ese es el que quieres oír. Pero Romanos está ahorita hablando acerca la ira de Dios. No se puede jugar con Dios. Y eso es lo que el ser humano batalla para entender. Dice, Dios es tan bueno y me ama tanto que no creo que me mande al infierno. Él no te está mandando. El infierno es para el diablo y los demonios. Pero para los que dejen engañar y decidan ignorar a Dios, para allá van también. Dios no te está mandando a ti. Te vas con ellos. Entonces, es el ser humano que batalla. Hay unos cristianos legalistas religiosos que hablan, si no te arrepientes, te vas al infierno. Es cierto, pero el mensaje es de amor. Pero también es verdad que se batalla para comprender. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Dios es santo y es Dios amor. Sí, es amor porque murió en la cruz. Pero el pecado es tan serio es el pecado, todos los pecados son tan serios para que el Hijo de Dios bajara y lo despedazaran y muriera en la cruz y toda la ira de Dios se descargara sobre Jesús. ¿Tú crees que no se va a descargar con aquel que rechaza a Cristo? Si Dios no perdonó a su propio Hijo, ¿crees que te va a perdonar a ti si lo ignoras? Si Dios no perdonó a su propio Hijo, ¿crees que te va a perdonar a ti y a mí si lo ignoramos? No, el pecado es grande. Tan grande es que Jesús murió en la cruz.
Así de grande es. ¿Y sabes qué dice? Los entregó a una mente reprobada. Eso es más adelantito, ¿verdad? Sí. Ya mero me adelanto. Ahí vamos a mirar las mentes reprobadas. En sí, lo que Dios va a encarar esas mentes, a las formas de pensar. La forma de pensar. Entre semana me topé con una persona. ¿Tú crees que Dios podía perdonar a Hitler? Le dije, sí. A pesar de que mató tanta gente, sí. Si él se hubiera arrepentido y recibe a Cristo, sí lo perdona. Pero muchos de esos que están diciendo eso, muchos de esa gente que tienen esa actitud, y eso es lo que va a hacer para el domingo que viene, esos mismos están matando los seres que no nacen. Este año que pasó es el año que han matado más niños de todos los tiempos. Abortos. Los abortos que ha habido, más de todos los tiempos, mucho más que en todas las guerras juntas. Y esos que presumen y dicen, porque a veces dicen, la mujer abortó, sí, pero ¿quién puso la semilla? Van los dos. Es la raza humana. Nomás quiero terminar para decir esto. Dios es amor, Dios es misericordia. Yo lo he ilustrado de muchas formas, de muchas formas. Y le voy a pedir al hermano Rosendo que pase para acá, por favor. Y Neftalí también. Voy a leer Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Entonces, Hasta gracias ahí. a Dios. Lo que quiero recalcar es esto, y lo he hecho otras veces y lo digo diciendo. Mira, el hermano Rosendo tiene a su hijo Neftalí. Él en su casa le dice, Neftalí, pórtate bien, nunca vayas a quitarle la vida a otra persona. Ponle que así le haya dicho un día. Pero el hermano viene y trabaja como juez. Venga, hermano. El hermano trabaja como juez y toma el lugar. Muévete, pastor. Toma el lugar aquí de enfrente. En la corte de Fort Worth, por decir. No te vayas, Neftalí. Toma el lugar aquí. Él está trabajando de juez. Allá es amor con su hijo, lo ama, lo quiere y todo. Pero va a la corte, está en la corte, la función de él es ser juez. Y él le toca descargar la ira de la ley. Le toca. Y la ley dice que el que mata debe ser muerto también. ¿Verdad? Esa es la ley. Entonces, venga, hermano Diego. Neftalí mató a una persona. Nosotros no conocemos al juez. Venga, hermano. Los policías lo agarran y lo llevan. Y le dice, juez, dicte sentencia. ¿Qué va a hacer el hermano? Que dije, él debe de decir, llévenlo a la guillotina, ahórquenlo o lo que sea, lo que toque. Nosotros debemos de cumplir. Como policía lo llevamos a matar, pero ya que lo llevamos para matarlo, ¿cómo está el hombre despedazado? Como es amor, es su hijo, da todo por él, pero también él no puede decir, ahora no soy juez. No puede, porque Dios no puede mentir. Dios es siempre. Dios no se puede negar a sí mismo, porque es Dios. Eso es lo que el ser humano batalla para entender. Ese es un problema que se le presentó a Dios, como al hermano Rosendo se le presentó. O sea, la ley se tiene que cumplir. De que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Pero también es su hijo, ¿cómo lo va a matar? Amor y la ira de Dios. ¿Cómo le va a hacer? Lo que hizo
Quítese el saco, hermano. Detén el saco. Venga. Deja su trono. Deja su trono. Y tomó tu lugar. Dice, déjenlo ir. Y lo agarramos a él. ¿Te puede decir, Neftalí? A ti te dejó ir. Y él tomó su lugar. Y él murió en lugar tuyo. Él murió en lugar tuyo. Amén. Él murió en lugar tuyo. Gracias, hermano. Su saco. Aleluya. Eso es Aleluya. lo que hizo. Gracias. Eso es lo que el ser humano batalla para comprender razonablemente, porque eso se tiene que discernir espiritualmente. Y la Biblia está llena de esto que te acabo de decir. Por eso se necesita. Y luego que después Neftalí dijera, no me importa lo que haya vivido mi papá. Es ingrato, ¿no? Es ingrato. Por eso Sí, necesita una. Es ahí donde se condena. El que rechaza al Hijo, ya se condenó. El que rechaza a Cristo, ya se condenó. Porque todavía que dijera Neftalí, voy a reconocer a mi padre y le voy a recordar a mis hijos el grande honor que como tuvo, el hijo pródigo. que tuvo y etcétera. Pero no, sigue rebelde y sigue matando a otros. Por eso está la ira de Dios. El que no recibe a Cristo está ya está condenado. Ya está condenado. Sí se entiende, sí tiene sentido lo que estoy diciendo. Por eso está la ira de Dios. Yo no soy de los que me gusta recalcar tanto la ira de Dios, pero se necesita. Es la Padre poderoso, aquí estamos, Señor. Gracias primeramente porque quisiste venir a morir en la cruz y pagar el precio de nuestra libertad. Gracias porque ahora podemos disfrutar de esta vida en abundancia. Pero también sabemos, Señor, que no podemos jugar al cristianito y decir que sí te sirvo en esto y en lo otro no quiero, o después. Perdón, Señor. Quiero tomar cada palabra de la palabra de Dios, tu palabra, y llevarla a la práctica. Y quiero que me uses para alcanzar a aquellos que todavía no te conocen, no te han recibido, que tienen unas mentes confundidas, que no han abierto su corazón todavía, Padre, que no han dicho sí y no, pero no saben ellos. En el nombre de Jesucristo, por eso está esta iglesia. Te doy gracias, Padre. Amén.